Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar de entender una de nuestras reflexiones cortas que tiene como título El primer advenimiento de Cristo prefigurado. Y vamos a ver que en esta corta reflexión hay dos vertientes que creo que son muy importantes de entender. Dice lo siguiente: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Aquí hay muchas vertientes en este texto, ¿verdad? Que tiene que ver también con nosotros hoy. Tenemos que elegir a Dios antes que los placeres de este mundo o cualquier otra cosa de este mundo, si queremos ser este pueblo vencedor al final del tiempo. Esto es una figuración. La segunda es que Moisés representa a Cristo, tal como nos dijo, el primer advenimiento de Cristo prefigurado a través de Moisés. Y vamos a ver también otra vertiente, que es cómo Dios escoge a sus siervos. Necesitamos entender por Moisés, porque también Dios, también a lo largo de la historia, ¿verdad? Pero ahora en el tiempo final, Dios escoge a sus siervos para hacer una obra específica. Es este hombre especial preparado para llevar al macho cabrío, al Azazel, macho para Azazel, al desierto. Y este hombre especial preparado son los 144.000, que es una generación especialmente preparada para purificar el campamento de Israel, porque esto es lo que prefigura precisamente este relato profético, ¿no? Entonces necesitamos entender cómo levanta Dios a estos mensajeros también, ¿verdad? Por eso dije que esta reflexión tiene varias vertientes. En realidad, en lugar de ser corta, podría ser bien larga, pero vamos a tratar de que sea corta, ¿no? Y que al mismo tiempo podamos entender realidades, ¿no? Dice: mientras estaba sentado Moisés debajo de la misma sombra del trono en Egipto, recuerden que estaba siendo preparado para ser faraón, ¿verdad? Dice: el Espíritu del Señor conmovió su corazón, conmovió su mente, ¿verdad? Y dice, para que levantara la carga agobiadora que oprimía a sus hermanos en la más profunda degradación y esclavitud. Perdona, pero tengo que desconectar el micrófono porque es muy sensible y se escucha muy fuerte el sonido. Dice, el Señor había elegido a Moisés como libertador de la raza oprimida. ¿Quién escoge sus mensajeros? Dios. Pero ¿tiene el mensajero que hacer algo? Aceptar la obra. El mensajero tiene que aceptar la obra. Tiene que entender, o sea, tiene que tener una conexión, ¿verdad?, con Dios. Cuando Dios obra, él tiene que entender esta realidad. Dice, y durante 40 años de exilio, bajo la disciplina de Dios, estuvo preparado para el trabajo. ¿Qué son estos 40 años de exilio? Moisés en el desierto de Madián, ¿no? 40 años para entender la voluntad de Dios. ¿Cómo obra Dios? ¿Quién es? ¿Verdad? Pues aquí necesitamos entender que mucha gente cree que es escogida por Dios, pero no tienen esta experiencia que es tan necesaria y fundamental con Dios. Este exilio bajo la disciplina de Dios. Necesitamos entender cómo obra Dios. Estuvo preparado para el trabajo, dice. Hay una preparación para poder hacer ese trabajo. Mucha gente no entiende esto. La Odisea menos. La Odisea preparó escuelas, seminarios teológicos, y la gente se va como si fuera cualquier otra profesión. Y esto es falso, queridos. Esta es la obra del enemigo, en realidad.
Empezamos bien y terminamos pervirtiendo lo que realmente debería de haber sido algo bueno, ¿verdad? Y es así como el enemigo se aprovecha de esto hoy en día. Pero hoy en día vemos que es Dios quien escoge, es Dios quien prepara, disciplina para este trabajo. Porque no es cualquier trabajo, queridos. Es un trabajo con las almas, lo más preciado para Dios. Dice, entendiendo la mala disposición de sus propios compatriotas, necesitamos entender por qué Moisés tiene que pelear con el carácter de este pueblo rebelde. Esto está pasando hoy también. No es una obra fácil. No es una obra fácil. Y hay que ver la experiencia de Moisés con el pueblo de Israel en el desierto, ¿verdad? Lo que costó meterlos en Canaán. Y el precio que el mismo Moisés tuvo que pagar. Otra prefiguración de Cristo, ¿verdad? Para meter a este pueblo en Canaán hay que pagar un precio. Dice, sabiendo cuántos serían perversos e irrazonables. Qué tremendas palabras, ¿verdad? Qué difícil es asumir hoy, que muchas veces sin darnos cuenta estamos hablando o obrando con ese carácter, queridos. Y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, desgraciadamente. Dice, perversos e irrazonables, entendiendo que podrían traicionarlo. Os invito, os ruego en nombre de Jesucristo, piensen profundamente en esta obra, porque muchos de nosotros la estamos haciendo hoy y no nos damos cuenta, mis queridos, y no hay ninguna maldad, necesitamos mirarnos en el espejo y ver con qué carácter obramos, queridos, porque sin darnos cuenta estamos obrando con el carácter que no es de Cristo, creyendo que estamos haciendo la obra de Cristo. Pero esto es falso, mis amados. Esto es falso, desgraciadamente. Dice, sin embargo, consideró la forma y medios de lograr su liberación, aunque suponía que él había perdido todo derecho a ser el instrumento, porque Moisés no pudo entrar en Canaán. Tuvo que pasar al descanso, ¿verdad? Y vaya pelea que hubo entre Cristo y el enemigo por Moisés. Dice, pero Dios se le presentó en la zarza que ardía sin consumo. Por cierto, esta pelea que tuvo por Moisés entre el enemigo y Cristo prefigura la cruz. Lo que el enemigo trató de hacerle para hacerlo pecar, para que no llegue al cielo de vuelta, ¿verdad? En fin, es más profunda, pero os dejo que reflexionéis, ¿verdad? Dice, pero Dios se le presentó en la zarza que ardía sin consumirse y eligió a Moisés como su agente. Dios lo confirmó, porque todo lo que Moisés hizo a partir de aquel momento, liderando a este pueblo rebelde, no era una obra fácil. Nada más bajar del monte, el pueblo ya estaba bien contaminado, ¿verdad? Dice, Moisés fue aceptado como colaborador con Dios. Sabía que la burla, el odio, la persecución y quizás la muerte le sobrevendrían si se ocupaba de alguna manera, atentos, de defender la causa de los hebreos cautivos. ¿Por qué? Porque Moisés era un intruso en el dominio del enemigo. Era un representante de Cristo en medio del pueblo de Dios, con un trabajo específico que hacer.
y que este pueblo no entendería. Dice, la burla, el odio, la persecución y quizás la muerte, tipos, antitipos de nuestra realidad final, ¿verdad? Le sobrevendrían si se ocupaba de alguna manera de defender la causa de este pueblo final. Dice, había disfrutado de gran popularidad como general de los ejércitos de Faraón y sabía que ahora su nombre correría de boca en boca distorsionado, pero tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Preferimos obrar por y para Cristo a pesar de este mundo y de las riquezas que podíamos obtener en este mundo. Yo lo decía ayer en la reflexión, he tenido varias empresas porque yo tuve que tener mi exilio y mi preparación para entender la obra para la cual fui llamado. Hasta que entendí que no fui llamado para la riqueza del Egipto, sino que tengo una obra especial, que no es fácil, pero hay que llevarla a cabo. Porque la muerte no es algo que yo prefiguro como final. Y le ruego a mi Señor que no sea esta mi experiencia, ¿verdad? Dice, abandonó la perspectiva de una corona real aquí y aceptó las cargas de su pueblo oprimido y afligido. Y eso es lo que tratamos de hacer. Por eso digo yo, como de costumbre, uno más, Señor, uno más de este pueblo rebelde. Moisés había sido elegido por Dios para romper el yugo de la cautividad que afligía a los hijos de Israel, y en su obra simbolizaba la primera venida de Cristo para romper el poder de Satanás sobre la familia humana y libertar a los que habían sido hechos cautivos de su poder. Pero ahora vamos a verlo desde la perspectiva de la segunda venida. Y vamos a ver la perspectiva de Moisés prefigurada en los mensajeros finales que Dios ha preparado para conducir a este pueblo a la victoria. Dice, voy a poner mi nombre, aun con el riesgo que alguno pensara mal. Pero tipos, antitipos. Gabriel había sido elegido por Dios para romper el yugo de la cautividad que afligía al pueblo de Dios, y en esta obra simbolizaba la segunda venida de Cristo para romper el poder de Satanás sobre la familia humana que está en medio del campamento de Israel justo al final del tiempo, y libertar a los que habían sido hechos cautivos de su poder, del vino de Babilonia, de sus engaños. Espero que entendáis los tipos y los antitipos, mis queridos, y pido perdón anticipadamente para todos aquellos que podrían ser tentados en pensar mal, en poner mi nombre aquí. Pero yo he aceptado el llamado, por eso entiendo la obra. Hasta aquí nuestra corta reflexión, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su realidad, su perspectiva, su verdad, entendiendo que hagamos una elección personal. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día. En todo lo que os he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.